Esta ecuación de Nernst es útil para dos cosas. Número uno, permite conocer el potencial de un electrodo. Vamos a simbolizarlo así. El potencial de un electrodo. Como también el potencial de una celda, ¿no? El potencial de una celda, o también llamado potencial de pila. Pero aquí viene algo curioso. Cuando vimos lo que era potencial, si tú recuerdas, siempre colocábamos acá un cerito, ¿no? O acá un cerito, que indicaba potencial estándar. Ahora, como es no estándar, vamos a cambiar la simbología. Ese cerito ya no va a aparecer, ¿ya? Entonces, eso simplemente lo voy a borrar. Ahora, por defecto, en el caso particular de un electrodo, cuando te pidan potencial de electrodo, básicamente es potencial de reducción, ¿ya? De reducción. Una vez conocido el potencial de reducción, yo puedo conocer el potencial de oxidación. ¿No te acuerdas que se invierte la ecuación y se cambia de signo? Eso lo veremos ya dentro de poco en la aplicación número 1. Entonces, esto de aquí se llama potencial de electrodo y esto se llama potencial de celda o de pila, pero bajo las condiciones no estándar, ¿no? En otras palabras, vamos a anotar acá, esto vendría a ser el potencial de celda o pila cuando las condiciones no son estándar, ¿ya? No son estándar. ¿Cuándo será no estándar? ¿Cuál es el requisito para que no lo sea? Bueno, puede ser tres casos. Número uno, cuando la concentración de los iones, recuerda que este símbolo corchetes lo hemos visto bastante en equilibrio químico, ¿no? Y también la semana pasada. Se denomina concentración molar, sea diferente de 1 molar. Porque si fuera 1 molar, estamos en condición estándar. Para ser no estándar, tiene que ser diferente. Si él es diferente y estos de aquí se mantienen igual, o sea, la presión es 1 atmósfera y la temperatura 25 grados Celsius, pero la concentración de algún ion presente en una semicelda sea diferente de 1 molar, basta que uno sea diferente del valor conocido para que la condición sea no estándar. En otras palabras, puede ser de que esto sea diferente de 1 o puede ser de que la presión del gas presente sea también diferente de 1 o la temperatura sea diferente de 25 grados Celsius. ¿Está correcto? Entonces, para que sea no estándar, termino diciendo, uno de estos tres debe de ser mínimamente diferente. Profesor, ¿qué pasaría si dos son diferentes y uno es igual? Ah, bueno, igualito da. Como te dijo, mínimo, basta que uno sea diferente para que todo sea no estándar. Ahora sí, viene la pregunta. ¿Cómo determino el potencial de electrodo, como te dije, de reducción, o el potencial de una pila o de una celda, pero bajo las condiciones no estándar? En este caso vamos a tener dos casos. Número uno, cuando la temperatura se mantenga constante. Y número dos, cuando la temperatura varíe. Eso lo veremos más adelante. Entonces nos concentramos en que lo que puede variar sería o bien la molaridad de los iones o bien la presión de algún gas presente en la pila o en el electrodo. Entonces, para el caso de un electrodo, el potencial de reducción no estándar, recuerda que acá no se pone cerito, es igual al potencial de reducción estándar, se pone cerito, menos 0,059 entre n, este cociente multiplica al logaritmo de Q. Q, vamos a llamarlo constante de celda, ¿ya? Q viene a ser la constante de celda. Claro, en este caso, si bien es cierto, estoy hablando de electrodo, pero la denominación viene así, ¿no? Constante de celda o constante
de la semirreacción en este caso particular. Ahora, la n que está como denominador es un número que va a indicarte la cantidad de electrones transferidos. En este caso, si es una reducción, electrones ganados, ¿no? Ganados. Sin embargo, manteniendo temperatura 25, te piden a ti el potencial no estándar de una pila. Sería entonces igual al potencial estándar de pila, estándar recuerda con el cerito, menos 0.059 sobre n por el logaritmo de Q. Si te das cuenta es similar, ¿no? Solo que aquí ponemos un triangulito para indicar que es el potencial de una celda, o también se le puede llamar potencial de una pila. Pila hace alusión a que existe cátodo y ánodo, ¿no? Y potencial de electrodo, o bien del cátodo reducción, o bien del ánodo oxidación. Perfecto. Para que quede más claro, hagamos una pequeña aplicación. A ver, observe. Lea lo que dice acá. Determine cuál es el potencial de electrodo de hidrógeno cuando la presión del hidrógeno aumenta a 100 atmósferas y su concentración se mantiene igual, o sea, 1 molar. Si tú recuerdas, cuando había la necesidad de conocer el potencial de los electrodos, se había hecho como condición, ¿no?, de que se determine el potencial de cualquier elemento metálico respecto al potencial de un electrodo referencial. Y ese electrodo referencial es el electrodo de hidrógeno. Entonces, si tú recuerdas, el potencial del electrodo de hidrógeno era 0 voltios. Pero 0 voltios era bajo la condición de que la concentración de los iones del hidrógeno sea 1 molar, como acá me lo están dando como dato, y que la presión del hidrógeno gaseoso presente en la semicelda sea 1 atmósfera. Pero en este caso, si tú lees, dice que la presión del hidrógeno aumentó a 100, o sea, ya no es 1, es 100. Eso hace que basta que uno de los dos, ya sea molaridad o presión, sea diferente para que apliques la ecuación de Nernst. Claro que algunos me preguntarán, profesor, pero no me dan temperatura. Ok, si no te dan temperatura, por defecto se asume que te encuentras a 25 grados Celsius. Entonces, vayamos a la resolución. Recordar que condición estándar implica que la concentración de los iones sea 1 molar y la presión del gas, en este caso el hidrógeno, sea 1 atmósfera. Entonces, cuando el ion hidrógeno decide reducirse, en este caso son 2 cationes que van a ganar 2 electrones, se formará una molécula de hidrógeno diatómico. Pero esta molécula de hidrógeno diatómico debe encontrarse a 1 atmósfera de presión. Si esto se cumple así como lo pongo, por teoría, el potencial estándar de reducción convencional asignado es 0,0 voltios. Bueno, eso creo que ya se sabe la semana pasada. Pero ahora viene la pregunta. ¿Y qué sucede si yo mantengo la molaridad igual a 1? Porque acá justamente el texto lo dice. La molaridad no ha cambiado. No ha cambiado la molaridad. Pero la presión ya no va a ser 1, va a ser 100. Entonces aquí yo pondría que la presión va a ser 100 unidades atmósferas. Entonces me piden a mí determine el potencial de reducción bajo la condición no estándar. Justo es la pregunta que me realiza. Bueno, como hemos escuchado en la teoría, es necesario hacer uso de ¿qué? De la ecuación de Nernst. Entonces vamos a pasar a hacer la ecuación de Nernst. En este caso, observe esta ecuación, esta semirreacción. Si queremos aplicar la ecuación de Nernst, observe aquí, para un electrodo, como ya te había explicado hace unos minutos, el potencial de reducción no estándar es igual al potencial de reducción estándar.
menos 0.059 entre n por el logaritmo de q. Quiero que sepas cómo determino q. Bueno, ese valor de q, para más o menos hacer una comparación, es algo así como cuando usted hacía problemas de equilibrio químico y determinaba el K sub C, ¿no? O sea, se ponía en el numerador lo que era el producto y en el denominador el reactante elevado a su exponente, que era el coeficiente de la ecuación. Solo que aquí hay una particularidad. Es una constante en la cual se puede colocar presiones en atmósferas y concentraciones molares en moles por litro en todo caso. Es una magnitud adimensional, ¿ya? No vamos a estar demostrando, pero es una magnitud adimensional lo que viene a ser el parámetro Q. Ahora, este parámetro va a depender de tu semi-reacción o de tu reacción de celda, que lo veremos ya en el problema 2. Acá te dejo una aplicación segunda que también va a servir. Pero bueno, sigamos con la primera. En este caso, te comento de que esto, si bien es cierto, lo pongo para la derecha, es para dar a entender de que es una semi-reacción de reducción. Pero tarde o temprano, estas semi-reacciones o reacciones en general alcanzarán el equilibrio. Y si alcanzan el equilibrio, la reacción va a ser reversible, ¿no? Eso lo veremos también luego. Entonces, supongamos que es como si estuviera en equilibrio. Entonces, la constante Q sería usar al hidrógeno que está en el producto y dividirlo entre el reactante, que vendría a ser el ion hidrógeno. Lógicamente que los electrones no se toman en cuenta en la ecuación. Entonces, como aquí yo tengo un gas, entonces voy a hacer uso de la presión del gas. Y como acá tengo un ion, voy a hacer uso de la concentración del ion, pero elevado a su respectivo coeficiente. Entonces, el parámetro Q para esta semi-reacción sería presión del hidrógeno. Aquí voy a colocar presión parcial del hidrógeno elevado al coeficiente 1. Listo. Y lo divido entre la concentración del ion hidrógeno elevado a la potencia 2, o sea, al cuadrado. Acá vas a colocar así, pero elevado al cuadrado. Bueno, ahora vámonos a reemplazar. Un ratito. He puesto esto para que tú sepas que en realidad el ion hidrógeno se convierte en hidrógeno diatómico. O sea que esto es una reducción. Si bien el texto no me lo especifica que es reducción, solamente dice cuánto vale potencial del electrodo, quedamos en que por defecto es potencial de reducción. Perfecto. Vamos a reemplazar. El potencial estándar del hidrógeno, ¿cuánto vale? 0 voltios. Eso ya lo vimos. Menos 0.059 entre n. N en este caso, ¿cuánto vale? N vale 2, porque la cantidad de electrón transferido es en este caso 2. Aquí una pequeña sugerencia, una pequeña observación, ¿no? Tú dirás, el profesor no lo quiere reemplazar, ¿porque no lo reemplaza? Bueno, no lo reemplazo porque a veces es importante redondear. También depende, ¿no? Si es una pregunta que vas a dar tú en examen de admisión, un problema que vas a desarrollar con claves, tú tienes que mirar las claves, ¿no? Si las claves tienen 2, 3 decimales, entonces ahí sí es necesario trabajar con los 3 decimales. Pero si son números con un decimal o son enteros, en todo caso, lo que yo te recomiendo es que tú lo redondees. O sea que el 0.059 lo redondees a 0.06. Claro, muy bien, te diste cuenta, ¿no? Eso para simplificar. ¿Te das cuenta? Por el logaritmo de ¿qué? La presión. La presión del hidrógeno, ¿cuánto es? 100 atmósferas. Usted solamente coloca el número 100. Nada más. Y la concentración del hidrógeno, que no ha variado, sigue siendo 1 molar, pero lo elevas al cuadrado. Bueno, 1 al cuadrado, tú dirás es 1, ¿no? Pero en todo caso hay que dejarlo como debería ser. Bien, ahora sí vamos a reemplazar. Acá el 0 no se cuenta, este menos lo dejo acá, menos
la mitad de 0.06 es 0.03 por el logaritmo de 100. Un poquito de álgebra. El número 100 lo puedo poner como 10 al cuadrado y el logaritmo de 10 al cuadrado, si tú recuerdas, es 2, ¿no? Ya que este 2 baja y el logaritmo de 10 es 1, entonces sería 2. Y 2 por 0.06 te va a salir menos 2 por 0.03, perdón, te va a salir menos 0.06. En este caso es un potencial expresado en voltios. Sería la respuesta. Más bien un pequeño comentario. El hecho de que el potencial te salga negativo, ¿te acuerdas qué significa? Significa que el proceso es no espontáneo. Entonces, ¿cuándo será espontáneo? Será espontáneo cuando el potencial no sea de reducción, sino de que debería ser de oxidación. Si yo quiero el de oxidación, ¿qué hago? Invierto todo, cambio de signo y aquí pongo potencial de oxidación. Bueno, sin embargo, hemos respetado la teoría, nos ha salido negativo, así debería ser, ¿no? Negativo. Pasemos a la segunda aplicación. A ver, vamos a leerlo. Determine el potencial de la siguiente celda. Ya conocemos que es un diagrama de celda, entonces hay que saberlo interpretar. Esto que se encuentra aquí, cuando tú no veas el signo más, implica que es un electrodo. Es una barrita de magnesio que se encuentra dentro de un recipiente que contiene al catión magnesio con esta concentración, 0,02 molar. Cuando tú veas dos barritas, ¿no? Paralelas, ¿no? Inclinadas, esto me representa al puente salino. No te olvides, puente salino. Todo lo que está a la izquierda del puente vendría a ser una semicelda. O sea, tengo mi vasito, mi líquido iónico y en este caso mi electrodo. Pero esta semicelda está en contacto con la otra semicelda mediante el puente salino. Acá está el puente. Entonces, esto que está acá, ¿qué me representa? La otra semicelda. En esa otra semicelda tenemos al catión férrico, cuya molaridad vale 0.03, pero miren, aquí hay algo curioso. Aquí ya no aparece el electrodo de frente, sino aparece otro catión. El catión hierro, pero es otro en el sentido de que su carga es diferente y tiene la misma concentración. En otras palabras, lo que está ocurriendo aquí es un proceso de reducción. Pero para que la generación de corriente se dé, o sea, para que los electrones fluyan externamente, si bien es cierto el magnesio vendría a ser un metal que me conduce la corriente, la pregunta sería, ¿dónde está el otro metal? No ese catión, cuidado, porque recuerda que es un sistema con un circuito, que hay un cablecito. ¿Dónde pongo el cablecito? Aquí, en contacto con un electrodo inerte de platino. Pero cada vez que tú veas que haya iones, siempre aparece aquí un metal, platino, paladio u otro elemento, para que sirva de catalizador y sirva de conductor de la corriente, ¿no? Y permita que la corriente salga, bueno, de los vasitos, se vaya al lugar donde tú lo desees. Bien, me están pidiendo el potencial de una celda o pila y me dan como dato dos potenciales. Cuando el magnesio más 2 pasa a magnesio neutro, potencial negativo. Ya sabes que negativo significa no espontáneo. O sea, el magnesio no quiere reducirse. Él sí quiere, entre comillas, oxidarse. Porque al oxidarse yo invierto esto y cambia de signo. Vamos a ver el caso del hierro. Igualito. Este hierro para acá, aquí, ¿qué está ocurriendo? Una reducción. Ambos son de reducción, si te das cuenta. Pero el potencial interesante es positivo. O sea que en este caso, este proceso es de tipo espontáneo. Bueno, vamos a complementar. Ambos son semireacciones de reducción. Lo voy a colocar acá. Es el dato que nos dan.
Bien, si queremos conocer el potencial de una celda o pila, sabiendo que las molaridades son diferentes de 1, estamos en condición no estándar. Aplicaré la ecuación de Nernst. Y para eso necesito conocer cuánto es el potencial estándar de celda. Para conocer el potencial estándar de celda tenemos que respetar el diagrama. Como te dije la semana pasada, hay dos maneras de atacar un problema. 1, buscando quién es el mayor y respetando, porque así ocurre el fenómeno. Y 2, no respeto los datos, pero sí respeto el diagrama de celda. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a respetar el diagrama de celda y en función al diagrama voy a calcular el potencial. Alguien me diría, profesor, una pregunta, ¿y qué sucede si este diagrama viene al revés? O sea, si no viene cambiado. O sea que el platino va para la izquierda y el magnesio para la derecha. Si es así, yo tengo que respetar. Te voy a tener que comenzar con esto de aquí y analizar luego esto que sería mi producto. ¿Ya? Bueno, acá dice la resolución. Si nos dan como dato el diagrama de celda, se debe respetar cada semirreacción. Entonces, respetando, la pregunta es, ¿qué le pasa al magnesio? El magnesio pasa de 0 a más 2. El magnesio pasa de 0 a más 2. Eso se llama reducción o oxidación. Claro, ten cuidado porque mira, yo inicialmente analicé esto, pero esto es de 2 a 0. En cambio acá me dan de 0 a 2. Esto viene a ser una oxidación. Perfecto. Si es una oxidación y me dan como dato reducción, simplemente cambio de signo y ahora sería positivo. Más 2.38 voltios. Proceso espontáneo. También tú dirás, profesor, le falta balancear. Perfecto. Balanceando aquí colocarías 2 electroncitos. Y ahora listo, está balanceado. No hay problema. Vámonos para la siguiente semirreacción. El hierro de carga 3 pasa a hierro de carga 2. El hierro de carga 3 pasa a hierro de carga 2. Perfecto. Como el estado de oxidación disminuye, eso se llama reducción. Y este numerito lo tenemos como dato. Potencial de reducción del hierro vale más 0.77 voltios. Listo. Balance, perfecto. En este caso, en el balance, él debe de ganar un electrón para que tenga carga más 2. Le pongo un más y aquí le pongo un electroncito. Listo. Yo ya puedo aplicar Nernst, porque para aplicar Nernst tengo que conocer el potencial de la celda, ¿no? En condición estándar. Sin embargo, la pregunta tuya sería, pero Nernst implica conocer N. ¿Cuánto vale N, profe? 2 o 1. Perfecto. La respuesta tiene que ver con la reacción total. En otras palabras, tenemos que sumar cada semirreacción y homogeneizar electrones, ¿no? Si yo quiero que este 1 iguale a este 2, debo multiplicar aquí por 2 y aquí por 1, ¿sí? Entonces, al multiplicar 1 por 2, 2 y 2 por 1, 2. En otras palabras, ¿cuánto vale N? N vale 2. Q. Para conocer Q, que es la expresión, debo de conocer la ecuación de celda. Una cosa es diagrama de celda y otra cosa es ecuación de celda. En la ecuación de celda tengo que sumar. Vámonos primero a sumar lo que está en la vertical izquierda. Reactantes. Un magnesio. Magnesio en estado neutro. Más 2 cationes hierro más 3. Perfecto. Me voy a mi derecha. Y en mi derecha tenemos un magnesio de carga 2 positivo más 2 cationes hierro de carga más 2.
Esa sería la ecuación de celda. Ahora, para conocer Q, recuerda lo que ya te expliqué. Acá arriba pones el numerador, lo que está a tu derecha, y en el denominador, lo que está a tu izquierda de la ecuación. Pero antes, una pequeña observación. L es un ion, L es un ion, L es un ion, pero L es un sólido puro. Como es heterogéneo, se cancela al sólido puro y no se le considera como parte de la expresión de Q. Como son iones, vas a colocar concentración de iones. Como son dos iones, las concentraciones se van a multiplicar. Y en el denominador colocarás solamente al catión hierro, que es el único ion. Listo. Pero aquí ten cuidado, porque tiene que estar elevado a la potencia estequiométrica. Si yo comienzo con el magnesio, aquí pondría magnesio. Con carga 2 positivo. Como el coeficiente vale 1, aquí le pongo la 1. Ahora, ¿por qué multiplico? Porque son 2. Entonces acá pongo al catión hierro de carga más 2, pero elevado al cuadrado. Listo. Y lo divido entre el hierro de carga más 3 o el hierro tripositivo, también elevado al cuadrado. Listo. Ahora sí, vámonos al reemplazo de la ecuación de Nernst. Delta D estándar o no estándar es igual al delta D estándar, o sea, potencial de pila no estándar es potencial de pila estándar menos esta expresión logaritmo. Vamos a reemplazar. Este numerito debo de conocerlo. Justo lo tenemos a la mano. Si yo sumo el potencial de oxidación más reducción, ¿qué cosa estaría encontrando? El potencial de celda en condiciones estándar. A ver, sumemos. 8 más 7, 15. Llevo 1. 7 más 3, 10. Más 1, 11. Llevo 1. 2 más 1, 3. Listo. Sale 3,15 voltios. Es un voltaje bastante alto. Bastante alto. Una pila común y corriente tiene un voltaje máximo de 1.5 voltios. Una pila Duracell, una pila Bartra, una pila Panasonic, Rayovac, etc. Un voltaje de 1,5 máximo. Miren, acá lo hemos duplicado, 3,15. O sea que es una pila que me entrega bastante voltaje. Bueno, vamos a calcular ahora qué le sucede a este numerito si estoy en condición estándar. Recuerda que esta información es para no estándar. Este es para estándar y vamos a calcular para el no estándar. Bueno, en este caso el potencial estándar es 3.15. Acá usted coloca 3,15 voltios. Menos. A ver, ¿qué dices tú? ¿Nos conviene redondear? Creo que sí, ¿no? Vamos a redondearlo, ¿ya? Acá sería entonces 0.06. N vale 2. Logaritmo de Q. Ahora sí, ten cuidado aquí. Q. ¿Cuánto es la concentración del magnesio? Te da como dato, busca el magnesio con carga más 2. No. Aquí está. ¿Cuánto vale? 0,02 molar. Perfecto. Pero ese numerito, 0,02, podemos ponerlo en potencia, ¿no? Vamos a dejarlo para que tú sepas cómo estoy reemplazando, ¿ya? Y luego ya la operación matemática lo hacemos después. Ya está. Este numerito elevado a la 1 por... ¿Cuánto vale hierro 2 positivos? 0.3. Y todo elevado a qué potencia? Al cuadrado. Hierro más 3. La misma cantidad. 0.3. Pero esto elevado a cuánto. A ver, en la ecuación. En este caso el hierro más 3 está elevado al cuadrado. Perfecto. Mira, si te das cuenta cómo son ellos dos. Iguales. Se cancela. Entonces, el potencial de pila no estándar es 3.15 menos, sacando mitad aquí, 0.03
por el logaritmo de 0.02. 0.02 lo podemos poner un poquito de álgebra como 0.01 por 2, ¿sí o no? O 2 veces 0.01. Pero 0.01 es igual a 10 elevado a la menos 2. ¿Listo? Ahora viene lo bueno. ¿Cómo calcular el logaritmo de un producto? Bueno, el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. Generalmente a ti en un examen te dan logaritmo como dato. Por ejemplo, aquí yo necesito el logaritmo de 2. No me lo han dado como dato. Ya, vamos a suponer que sí me lo han dado. ¿Ya? Yo voy a anotarlo ya. Por si acaso. En preguntas te viene como dato. Bueno, aquí no ha venido. El logaritmo de 2, por si acaso, les comento, vale 0.30 voltios. O 0.30 nada más. El logaritmo de 2 es 0.30. No tiene unidades. Así es. Así como el logaritmo de 10 que vale 1, el logaritmo de 2 vale 0.30. Ahora, el logaritmo de una multiplicación viene a ser la suma de logaritmos. Sería logaritmo de 2 más logaritmo de 10 a la menos 2. Entonces vamos a seguir reemplazando. El delta D sería 3,15 menos 0.03 por esta cantidad, que lo voy a poner en un pequeño corchetes. A ver, logaritmo de un producto que vendría a ser suma de logaritmos. Sería logaritmo de 2 más el logaritmo de la potencia. Pero el logaritmo de la potencia es bajo el exponente menos 2 por el logaritmo de 10. Perfecto. De aquí ya podemos hacerlo un poco más rápido. El logaritmo de 10, ¿cuánto vale? 1. 2 por 1, 2. Saldría menos 2. Este numerito vale 0.3. ¿Cuánto es 0.3 menos 2? Menos 1.7. Perfecto. Menos 1.7. Entonces, el delta de E sería 3,15. Aquí sale menos 1.7. Ese menos con este menos se multiplica y hace más. Y sería 0.03 que multiplica al numerito que salió aquí, que era ¿cuánto? 1.7. Si multiplicas 3.3 por 17 sale 51, ¿sí o no? Bueno, sería 51. Acá tenemos 1, 2, 3. Sería 51 entre 1000. ¿No? Y eso me da 0.051. Entonces esa cantidad lo sumamos el 3.15 más el 0.051, ¿no? Y sale 3,201. Lógicamente que sería 3,201 ¿qué? Voltios, ¿no? Sería un voltaje mejor, ¿no? Porque el voltaje inicial que yo comenté que era bueno era 3.15 voltios, pero aquí ha salido 3.201 voltios, o sea que es mayor el potencial. Y aquí sacamos como lección de que podemos incrementar el potencial modificando las molaridades de los electrolitos. ¿No? Sería el mensaje en esta parte. Bueno, hasta aquí hemos hecho uso de la ecuación de Nernst tanto para un electrodo y para una celda galvánica. Ahora, lo hemos desarrollado asumiendo que en todos los momentos la temperatura es 25. Pero varía la presión, varía la concentración, ¿no? Etcétera. Ahora viene la pregunta tuya. ¿Qué sucede, profesor, si la temperatura es diferente de 25? Perfecto. Si la temperatura es diferente de 25, tenemos que hacer un ajuste a esas ecuaciones. Como son similares, voy a trabajar solamente con la segunda ecuación, ¿ya? Entonces, sabemos muy bien que si la temperatura vale 25, el potencial no estándar de pila es igual al potencial estándar de pila menos 0.059 entre n por el logaritmo de Q, ¿no? Eso tú lo debes recordar. Pero si la temperatura es diferente de 25, antes
del logaritmo de Q vas a poner un factor. Ese factor es dividir el valor de la temperatura entre 298. Lógicamente que hay que precisar algo. La temperatura, que va a ser diferente de 25, por ejemplo, puede ser 20, 21, 32, ¿no? En esta nueva ecuación debe estar expresada ¿en qué escala? En la escala Kelvin, ¿ya? Por ejemplo, si la temperatura es 25 grados Celsius, en Kelvin sería 298. Si tú lo divides, sale 1 y la ecuación es la que ya hemos utilizado. ¿Te das cuenta? Bueno, así que cuando tengas problemas de temperatura de 25, aplica esta ecuación. Perfecto. A continuación, vamos a cerrar con broche todo lo que viene a ser la ecuación de Nernst mediante una pregunta que también resulta importante. ¿Cuándo una pila se detiene? Se detiene de funcionar, me refiero, ¿no? Sabemos bien que esta pila me entrega corriente. Sabemos bien que la corriente, al inicio de la descarga, cuando la pila está que te entrega electrones al inicio, es máximo la diferencia potencial. Esta diferencia potencial va a ir disminuyendo conforme transcurre el tiempo. Porque conforme transcurre el tiempo, la pila al ir descargándose te va dando electrones, por decir así. En otras palabras, la diferencia potencial va a ir disminuyendo, 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 hasta que se iguala a cero. Cuando llega a cero, significa que la pila se descargó, la pila se detiene y por lo tanto ya no te entrega corriente. Muy bien. Pero tú te preguntarás, profesor, pero yo he hecho lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenía mi pila, ¿no?, de marca Duracell o Panasonic, no sé, otra marca. Yo estaba haciendo el típico zapping, ¿no?, en la televisión, ¿no?, cambiando de canal, y me daba cuenta que apretaba el botoncito y ya la pila no me permitía, ¿no? Ese puntero láser que permite que cambie, ¿no?, de canal en canal, y no me permitía. Pero ¿sabe lo que hice? Saqué la pila, profesor, y lo comencé a golpear con un martillo. Lo golpeaba. Y luego lo puse y seguía funcionando. Pero de nuevo por poco tiempo, ¿no?, hasta que ya de nuevo se detiene. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. La pila, cuando se detiene, es porque la pila alcanza un equilibrio. Ese equilibrio puede ser alterado. Es alterado cuando tú lo sacas y lo golpeas. ¿Te das cuenta? Inclusive otra persona dice, profesor, yo no lo golpeo, yo simplemente lo pongo en un lugar caliente, lo caliento, profesor, y sigue funcionando. Claro, la temperatura moviliza los iones que están dentro de la pila. O sea, los electrolitos lo movilizan. Pero eso es por poco tiempo, ¿no? Pero nos sirve para entender esto, ¿no? ¿Cómo determino la constante de equilibrio? Correcto. Si yo conozco la constante de equilibrio, significa que es la condición para que la pila se detenga. Entonces vamos a avanzar con esta teoría antes de comenzar la celda de concentración. La constante de equilibrio se le representa así. Dice, el valor de Q, que era la Q de la ecuación de Nernst, se iguala al valor de la constante de equilibrio cuando la diferencia de potencial se iguale a cero. Ya sea bajo condición no estándar o bajo condición estándar. Es decir, cuando la pila se detiene. Entre comillas, ¿no? La pila se detiene. ¿Qué significa? Que la pila deje de descargarse. Ya no me entrega electrones, no me entrega corriente eléctrica. Vamos a deducirle el valor de la constante de equilibrio. De la ecuación de Nernst a 25 grados Celsius sabemos que esto que tú ves aquí viene a ser la ecuación de Nernst, ¿sí o no? Repito, a 25. Entonces, para yo hallar la constante de equilibrio, ¿cuál es el requisito? De que la diferencia de potencial no estándar
valga 0. Si vale 0, esto lo pongo acá. Entonces 0 es igual a esta operación. Perfecto. Despejemos el logaritmo de la constante. Bueno, si esto vale 0, esto pasa sumando, ¿sí o no? No. Cuidado, no es así. Porque esta fracción está multiplicando el logaritmo. Entonces lo que pasa para la izquierda sería toda esta multiplicación. Todo esto pasa para la izquierda. ¿Está correcto? ¿Y qué nos quedaría a la derecha? Nos quedaría el potencial estándar. Ahora, si yo estoy despejando el logaritmo de Q, entonces esto, como está multiplicando, pasaría a dividirse, ¿o no? Y esto quedaría arriba. Entonces el logaritmo de Q sería delta de E estándar entre esta operación, que sería 0.059, ¿está correcto? Como esta n está aquí abajo, puede subir y puede multiplicar, así. Bien, de esa manera hemos determinado el logaritmo de la constante. Pero si queremos la constante, ¿qué hay que hacer? Un poquito de álgebra. Este es el logaritmo en base 10. Si tú quieres este numerito, este número 10 actúa como base. Y esto de aquí actúa como potencia o como exponente. Entonces sería así, mira. El logaritmo de la constante va a ser igual a 10 elevado a esa operación. Esto por esto, que sería igual que colocar n veces delta de E estándar entre 0.059. Sería así la expresión. Repito, este numerito viene a ser un exponente, ¿no? Una constante en todo caso. Entonces, para que conozcamos la constante de equilibrio, debemos conocer cuánto vale n y cuánto vale el delta de E en condición estándar. Por ejemplo, en la aplicación 2, ¿cuánto nos ha salido como delta de E estándar? 3,15. ¿Cuánto fue el valor de n? 2. Si tú eso lo reemplazas aquí, pones 2 y aquí pones 3,15, lo divides en el numerito, 10 a esa cantidad es el valor de la constante. Eso para saber en todo caso cómo hallar la constante de equilibrio. A continuación vamos a iniciar con lo que se denominan tipo de celdas o tipo de pilas, ¿no? Por ejemplo, tú habrás escuchado hablar de pilas recargables, ¿no? Pilas recargables y otras son pilas de usar y de botar. También hay pilas chiquititas que son las pilas que se utilizan en los relojes, ¿no? Son pilas de botón, se le llama, ¿no? También tenemos pilas grandes, ¿no? Tipo caja, ¿no? Que se encuentran, por ejemplo, en los automóviles. Bueno, esas pilas se llaman batería, ¿no? Y también tenemos en el caso de los celulares, ¿no? Que los recargamos, ¿no? A cada momento. Bueno, todos esos diseños que son ya actuales nuestros han tenido orígenes. Y los orígenes han sido lo que ya hemos explicado, ¿no? ¿Cómo generar corriente? Para generar corriente hay dos métodos, ¿no? Uno, que juntemos metales que tengan diferente potencial de oxidación, de reducción. De tal manera que entre ellos se establezca una diferencia potencial. Entonces, si yo hago un circuito, voy a justamente aprovechar esa diferencia potencial para tener corriente. La otra forma es que modifiquemos las concentraciones. Y justamente es lo que hemos visto con NERS. Tú modificas las molaridades y también vas a modificar el potencial. Ahora viene la pregunta. ¿Será la única forma de generar corriente? ¿No habrá otra forma? Bueno, vamos a ver que hay una forma nueva, que es esta. La celda de concentración. Como dice su nombre, celda de concentración tiene que ver con la diferencia de la concentración de los iones presentes en cada semicelda, o sea, los electrolitos. Dice, la diferencia de potencial de una pila o voltaje de una pila se genera debido a la diferencia
en las, anota, en las concentraciones, esto significa concentraciones de cada semicelda, siempre y cuando los electrodos sean, anota, del mismo material. ¿Ya? Deben de ser el mismo material para que la celda se denomine celda de concentración. Perfecto. Muy bien, ahora observa este pequeño esquema. Vamos a explicarte de qué manera se genera la corriente. A ver, habíamos dicho de que los electrodos son del mismo material. Por ejemplo, este electrodo es una barrita de plata. El otro electrodo también es una barrita de plata, que están haciendo contacto con dos semiceldas. Aquí tenemos los electrolitos. Esto ya lo conoces tú, se llama puente salino. Es un accesorio, ¿no? Ahora, el electrolito que se utiliza en este caso es nitrato de plata. 0,01 molar. Ese mismo electrolito lo tengo en la semicelda de la derecha, pero la molaridad es 1. Nos damos cuenta que ambos electrolitos tienen diferente concentración. Justamente lo que acabamos de explicarles. Diferente molaridad, diferente concentración. Pero, requisito, los electrodos deben de ser del mismo material. Ahora, la pregunta de repente tuya sería, son del mismo material, pero en todo caso los electrolitos pueden ser de diferente material. De repente eso usted estará pensando. Si bien es cierto, puede darse, pero nos corremos el riesgo de que si yo pongo aquí cationes que no sean de plata, puede ser que el catión con la plata reaccione o reaccione aquí. Y si eso ocurre, puede ser que no nos convenga, ¿no? Porque puede afectar directamente al potencial que me genere esta pila. ¿Ya? Bueno, ahora vámonos a explicar este aspecto. ¿Qué significa 001? Significa que el número de moles por cada litro de esta solución es 0,01 mol tanto del catión plata como del anión nitrato. Porque es una sal soluble, es una sal que en el agua cuando se disocia se separa en cationes plata y anión nitrato. Como la relación es de 1 a 1, significa que la cantidad de cationes y la cantidad de aniones como son iguales. Por esa razón, antes de que yo apriete este interruptor, ojo que todavía no pasa corriente. La cantidad de cationes está simbolizado por este signo, más. Estoy poniendo como si fuera 4 millones, es un número que estoy suponiendo, ¿no? 4 billones, trillones, ¿no? ¿De quién? De cationes plata. Y también estoy colocando la misma cantidad, pero ¿de qué? De aniones nitrato. Si acá pongo 4, aquí también pongo 4. En la otra semicelda ocurre algo similar. Claro, ocurre algo similar. Sin embargo, aquí hay una pequeña observación. Claro, usted diría, profesor, pero usted ha puesto 4 cationes plata y aquí también ha puesto 4 cationes plata. Aquí ha puesto 4 aniones nitrato y acá ha puesto 4 aniones nitrato. Entonces, no veo la diferencia, ¿no? Y es cierto, tienes toda la razón. En realidad, esto es más pequeñito que esto. Si esto es más pequeñito, significaría de que la cantidad de aniones y cationes aquí debe ser mucho mayor a lo que yo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? O bien dos cosas. O bien borro una cierta cantidad de iones, ¿no? Para ver la diferencia. O lo otro sería que lo incremente. ¿Ya? Vamos a incrementar mejor. Porque borrando de repente va a resultar un poquito engorroso a la hora de explicarte el procedimiento de generación de corriente. Vamos a incrementar en este caso mayor cantidad de cationes, ¿ya? Vamos a ponerle, a ver, 1, 2, 3 nomás, ¿ya? Para que no sea muy engorroso, porque si no
no se ve muy adecuado la explicación. Mira, estoy incrementando 3 cargas positivas. Habían 4 más 3 son 7 cargas positivas. De igual manera, tengo que incrementar también en cargas negativas, ¿no? Entonces acá pondría 1, 2 y digamos acá 3. Listo. A ver, si usted se pone a comparar la cantidad de cargas negativas y la cantidad de cargas positivas, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Si son iguales, ¿qué significa para nosotros? Que antes de que yo apriete el interruptor, cada semicelda es neutra. O sea, la cantidad de carga negativa y positiva, ¿cómo son? Iguales. Y acá también son iguales. Pero hay una diferencia. Esta solución tiene más cantidad de soluto y esta tiene menos cantidad de soluto. Y eso se corrobora con los numeritos que tú te das cuenta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta solución, como tiene menor cantidad de iones que esta otra, tiene más agua, tiene menos soluto. Vamos a llamarla la solución diluida. Mientras que la otra lo llamaré la solución concentrada. Como voy a hacer uso de la palabra diluida y concentrada, vamos a hacer esto, ¿ya? Para no escribir diluida, voy a poner la D nomás. La D de diluida. Y en vez de concentrada, voy a poner la C de concentrada. Perfecto. Ahora viene el momento de cómo se genera corriente. ¿Qué sucede si yo aprieto el interruptor? Si yo aprieto el interruptor, nos vamos a dar cuenta que se va a generar corriente. ¿Pero por qué? Tú preguntarás. ¿A qué se debe, no? Justamente se va a deber a que las semiceldas tienen diferente potencial, diferente concentración en este caso. Y eso permite que la agujita que marcaba 0 ahora esté marcando un numerito diferente de 0. En otras palabras, se está generando ¿qué? Corriente eléctrica. Hay una diferencia de potencial entre los electrodos, pero que no se debe a que ellos son de diferente material. Son del mismo material, sino que la diferencia está en la diferencia de concentración. Correcto. Entonces, la pregunta sería, si este voltímetro está marcando una lectura, es que porque por aquí está ocurriendo ¿qué cosa? La circulación de corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Lo que ocurre es lo siguiente. Todo sistema tiende a alcanzar el estado de equilibrio. Si aquí hay bastante concentración y acá hay pequeña, significa de que aquí va a tratar de igualarla a esta. Pero hay dos formas. O bien incremento los iones aquí, o bien esto disminuye. O lo otro sería, simultáneamente ocurren ambas cosas. Y eso es lo que va a ocurrir. Lo que va a pasar es lo siguiente. En la solución diluida, como hay poquita cantidad de cargas positivas, vamos a incrementar esa cantidad de carga positiva. ¿Cómo se incrementa? Haciendo que la plata se oxide. Si la plata se oxida, significa que vamos a tener cationes plata que van a salir del electrodo y van a pasar a la solución. Profesor, pero si eso ocurre, tú dirás, entonces los átomos salen, correcto, van a salir, pero van a dejar electrones. Y como ellos dejan, entre comillas, electrones, entonces los electrones van a subir, por decir así, por este electrodo y de esa manera van a generar corriente. Pero si aquí están los electrones que se pierden, significa que en el otro extremo, ¿qué pasará? Van a ganarlo. ¿Y por qué va a ocurrir eso? Porque de esa manera, si estos cationes que están abundando son mayores a esta cantidad que no, era pequeña, significa de que al ellos reducirse, estarían disminuyendo su presencia. Por lo tanto, si son dos cationes que provienen de dos átomos que se han oxidado de plata,
entonces los cationes que están acá también tendrán que ser 2. Y esos 2 deberían de reducir. Como quien dice, esta pareja de electrones van a ser ganados por estos cationes. Si eso ocurre, significa que este catión y este catión ya no están. Observa lo que hago, ya no están. Observa, vamos a borrarlos. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que está que se reduce. Lo estoy borrando. Profesor, pero si usted lo borra, está disminuyendo la cantidad de positivos. Es cierto. Recuerda que lo que busca es que esto disminuya para que esto aumente. Si estos disminuyen, significa que los átomos de plata se van a depositar. En otras palabras, con el pasar del tiempo, este electrodo está que se llena de más plata. Recuerda que el electrodo era de plata, pero si la plata se deposita, significa que su masa aumenta. Si aumenta su masa, significa que con el tiempo, mira lo que pasa, el electrodo tiene más masa y poco a poco va a ir así aumentando. Si eso ocurre, significa que acá está llevándose a cabo una reducción. Si aquí ocurre reducción, es porque por aquí están llegando electrones. Acá está el movimiento de cargas negativas, la llamada corriente eléctrica. Así es, te das cuenta. Aquí es donde se origina. Si tú recuerdas, donde se origina, ¿cómo se le llama? Cátodo o ánodo, ¿tú qué dices? Ánodo, correcto, muy bien. Este electrodo se llamará el ánodo. El ánodo, ¿qué carga tiene? Negativa. ¿Por qué? Porque justamente aquí es donde salen los electrones, ¿no? Entonces los electrones salen de aquí y van a llegar acá. En este otro electrodo, que vamos a bautizarlo con el nombre de cátodo, aquí le pondré el nombre de cátodo, y este cátodo tiene signo positivo. Entonces, ¿qué te debe pasar electrodo anódico de plata? Yo me oxido, profe. Perfecto. Si tú te oxidas, significa que ahora voy a tener más cantidad de cationes. Más cantidad de cationes. Entonces, si se incrementa la cantidad de cationes, es porque la masa de este electrodo comienza a disminuir. Si yo asumo que este electrodo fuera, digamos, esta tiza, y yo tuviera uña, bueno, no tengo tantas uñas, no, si yo tengo uña y jalo así, haciendo esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando ¿qué? Tiza, ¿sí o no? Claro, la tiza está cayendo acá en mi mano. Aquí hay polvito de tiza. Claro, si tuviera más uña lo arañaría más y sacaría más tiza. ¿Qué está pasando con la superficie? El profesor, se está disminuyendo, se está adelgazando. Claro, ¿por qué? Porque los átomos están pasando el vasito. Ese polvito que acá está en mi palma de mi mano está pasando aquí en el vasito. Eso implica que con el tiempo, ¿qué va a pasar con la superficie de este material? Va a disminuir. Entonces ahora va a quedar así, mire, cada vez más pequeño. ¿Te das cuenta? Interesante. Entonces, en una celda de concentración, un electrodo es activo. ¿Por qué se dice que es activo? Porque se oxida. Mientras que el otro comienza a incrementar su masa. Es así como va a ocurrir la generación de corriente. La tendencia a que las dos molaridades con el tiempo se igualen. O sea, que este 1 comienza a disminuir y este 001 comienza a aumentar hasta que se iguala. Es algo así, ¿no? Acá tengo 1, acá tengo 001, disminuye y el otro sube, disminuye y sube, hasta que se iguala. Una vez que se iguala, la pila se detiene. Deja de funcionar, ¿por qué? Porque se alcanzó el estado de equilibrio, que justamente te acabo de explicar, ¿no? Hace unos momentos. Ahora viene la pregunta final. Profesor, una pregunta. Si usted dice que aquí se incrementa la cantidad de positivos, ¿no cree usted que va a ocurrir lo mismo que allá? O sea, que va a haber tanto positivo aquí y aquí poquito positivo. Es cierto, es una buena pregunta. Lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. Este accesorio
llamado puente salino tiene una misión: hacer que la cantidad de positivos no exceda a la cantidad inicial de negativos. De igual manera, si los positivos disminuyen, ¿quién es el que prevalece? El negativo, ¿te das cuenta? Ese es un problema, se llama polarización. Como no debe haber la polarización, ¿qué significa entonces? Que así como por aquí están llegando cargas positivas, hay que neutralizarlas con cargas negativas, pero que lleguen justamente del puente salino. En otras palabras, ocurre esto: este negativo llamado cloruro baja y se mezcla con los que están aquí presentes, de tal manera que si salen dos cationes tendrían que bajar dos cloruros, este señor y el que viene, por ejemplo, los dos. ¿Para qué? Para que esto se mantenga neutro. De igual manera que ocurre aquí. Si aquí los positivos están que se van, entonces como falta positivos, ¿qué va a ocurrir? Este catión que está dentro del puente salino baja, de tal manera que su positivo haga que esto se mantenga igual y se mantenga neutro. ¿Ok? Entonces, es así como la pila está funcionando, y esta pila va a tener un final. La pila se agota, la pila se detiene cuando las molaridades del mismo plata de la celda diluida se iguale a la concentrada. ¿Ya? Para terminar esta parte y seguir con una explicación final, tenemos que recordar lo siguiente: ánodo será aquel electrodo donde se encuentre la solución diluida, y cátodo será aquel electrodo donde se encuentre la solución concentrada. Bien, sería esta parte la explicación.